Y ahora vamos a darle paso también a algo que nos quedó corto ayer, el drama de Andrea Rincón, esta chica que se hizo conocida cuando trabajó en Gran Hermano, se puso de novia con un muchacho, estuvo durante un año y resulta que ahora este ex novio la tiene amenazada de muerte. Realmente una historia muy, pero muy triste. Bueno, sí, ya estamos charlando con ella para que nos siga contando por lo que está atravesando, pero vamos a recordar un poquito acerca de su historia con este informe. A la vedette Andrea Rincón le toca protagonizar una historia de violencia y amenazas en la que teme por su vida y la de su familia. Al terminar una relación amorosa de poco más de un año, su ex se convirtió en un psicópata. La amenaza de muerte y asegura que los allegados a la morocha también corren peligro. O sea, me dijo esto, que se compró una Glock para matarme a mí y a toda mi gente de una sola vez. Yo no sé si es una ametralladora. Peor que el dentista Barrera. Tremendo. Así contaba Andrea Rincón su drama en Mañaneras. Empezó a pasar en Carlos Paz, pero, o sea, no... ¿Pero qué? Por ¿Había ahí violencia? eran más celos. Escenas de celos. Claro, no había prohibiciones, era como que me demostraba que le molestaba mi trabajo. La escultural morocha, que se hizo famosa después de participar de Gran Hermano 5, reclama protección policial desde hace varios meses. Está bajo tratamiento psicológico y asegura que hay testigos de los golpes que más de una vez recibió de su exnovio. Una vez yo tenía que grabar un programa y esta persona me dice que no quiere, que yo lo haga, que grabe el programa, que yo le dije que lo iba a hacer igual y él me revolvió un manojo de llaves que me lo puso en la cabeza y me dejó un chichón así. Te lastimó, te marcó. Yo... Andrea Rincón asiste a la metamorfosis de un hombre al que alguna vez amó y refleja la realidad de miles de mujeres que pasan por el mismo calvario cuando el ex se transforma en un enemigo peligroso. ¿Cómo sigue el drama de Andrea Rincón? Recordemos que ayer Andrea, aquí en Mañaneras, dio nombre y apellido de este hombre que se llama exactamente... Carlos Mancilla. Carlos Mancilla. ¿Y tuviste algún tipo de repercusión? ¿Se comunicó él con vos? ¿Tuviste algún tipo de contacto? No, que yo sepa no apareció, Bueno, no hubo ninguna amenaza, por lo menos. No. Eso... ¿La custodia policial llegó o todavía no llega? No, todavía no. Absolutamente nada. Está Vos la todo... sigues reclamando. ¿Qué te dicen en la comisaría? Porque realmente tu seguridad está amenazada, ¿no? Obviamente. Además, o sea, fuimos informando cada vez que iban pasando más cosas, lo fuimos informando y no... Nada, cuando fuiste No sé a hacer la si- denuncia, contanos cómo fue ese momento, porque puede ser el momento por el que pasan muchas mujeres. Fuiste con tu abogado, nos contabas. Fui con mi abogado. Primero pensé no hacerla, después lo pensé mejor y bueno, y lo decidí hacer porque la verdad que estaba con pánico, no salía de mi casa. ¿Tenías alguna marca en el cuerpo? Tenía una lesión en el brazo, que la fui a hacer ver porque no podía moverle el brazo, tenía el brazo así. ¿Y qué te hinchado. había arrojado que te para había eso? agarrado, que te había... Mira, te digo la verdad, no... Ni lo recordás. Fue un forcejeo. Claro, fue un forcejeo con el tema de la llave del auto que él se quería llevar y bueno, me agarraba de los pelos, me revoleaba y me tiraba al piso. El Entonces episodio anterior, discúlpame Andrea, había sido que te había tirado un manojo de manojo llaves de en la llaves. cara y vos, además de estar tremendamente lesionada, no pudiste hacer una aparición profesional que tenías pensado. Obvio, que de hecho cuando la hice tenía un chichón Todavía grande en la estaba- cabeza que la gente de la producción del programa lo puede corroborar, o sea, Sí. estaba todo el tiempo tratando de Estaba tapar. camuflado, claro. En ese caso no fuiste a hacer la denuncia. No, en Cuando ese te caso lastimó no. el brazo, sí, fuiste con tu abogado. Claro, mi abogado me dijo, anda a hacer la denuncia y yo le dije que no porque no sabía si iba a volver o no. En realidad lo llamé en un estado de crisis. Claro. Y me dijo, bueno, Andrea, haz una cosa, sacate una foto por las dudas. Y bueno, después de, qué sé yo, de 2 días me saqué una foto con el golpe y todo. O sea, después de 2 días, y es más, de hecho la tengo la foto y está bastante Siempre marcado el hay que golpe. tratar de hacerla en el mismo momento o al ratito, Ya ¿no? sé, y por ahí también la denuncia, porque después en el momento se empieza a jugar el amor y el quererle. disculpas. Eso, ¿qué pensabas, Andrea, para justificar de alguna manera los golpes que él te había dado? ¿Qué te decías a vos misma para seguir sosteniendo No, a mí eso? misma nada. Primero para mí había sido intencional y no había otra. Además, se fue como una rata, o sea, se fue corriendo, se fue.
O sea, se fue. Yo estaba gritando, llorando y el tipo se fue corriendo. Pero cuando vos decías no hacer la denuncia porque tal vez yo después me arrepentía, ¿qué pasa eso? Pero Cuando yo vuelvo a hablar con él, bueno, él enseguida que se va, sin mensaje, de fue sin querer, necesitas algo, y yo, olvídate, no lo contestaba, lo primero que hice fue llamar a un amigo, que me dice, bueno, anda al médico, porque el tema es que una de las llaves, o sea, era un manojo de llaves, y una de las llaves me pega en el ojo abierto. O sea, ese era mi gran temor, que me haya hecho algo en el ojo. ¿Y te hizo algún tipo de úlcera o No, algo? tenía como un derrame en el ojo y nada más. Perfecto. O sea, Lo que pasa es que había habido, perdón, Cali, episodios anteriores de violencia en los que, bueno, después vos habías dejado pasar y habías vuelto con él. Entonces ya con esa experiencia previa vos pensabas que por ahí te podía pasar lo mismo, podías tener esa misma debilidad. No, y es que, bueno, o sea, que además que me ha pasado antes y que vos sabes que si esto lo haces público o haces una denuncia o algo y también se enteran en tu casa, o sea, también pasa por ahí, ¿no? De crear una enemistad de, qué sé yo, de mi papá con mi novio. No, lo o que sea, pasa es que... no sentarlo más en la mesa, o sea, es crear un conflicto por ahí más grande. Pero había una situación compleja porque él le había dado trabajo a tu familia en la municipalidad de Ezeiza. Entonces los tenía agarrados por ahí. No, en el boliche que tiene él, que es en el lugar donde yo comienzo a trabajar, donde empieza la relación con él. Claro. Y cuando vos hablas de que te había pasado antes, ¿te había pasado con otra pareja también esto de tener una relación violenta? Sí. Bueno, enseguida nos contás, porque eso es algo muy importante, este vínculo patológico que a veces generan determinadas mujeres, ¿no? Y Andrea también nos puede explicar un poquito cómo y por qué. Bueno, Andrea nos estaba contando que esta última no ha sido su única relación con episodios de violencia, ¿no? Ya había sufrido anteriormente una relación así. Sí, ¿no? sí, igual, o sea, ninguna llegó hasta esta instancia de amenazas y ya... O sea, de manejarme así la vida, porque en realidad, o sea, en este momento, o sea, tengo un montón de proyectos, o sea, y es como que es la prioridad y es lo que está todo el tiempo en mi cabeza. O sea, me está modificando mi vida, la de mi gente, la de mi familia, la de mis amigos. Claro. O sea, pero están todos imagino que cuando turnándose. ya se te da en forma reiterada, ¿no? Este tipo de te relaciones hace que vos, normal. estos tipos de vínculos. Si por un lado se te hace normal, pero por otro lado vos te debes preguntar, ¿algo mal estoy haciendo yo? ¿O yo voy a tener la culpa de algo? No sé si ese es el sentimiento que surge, Andrea. seguramente sería bueno que no sea culpa, porque ya entre la baja autoestima y la violencia que sienten, culpabilizarse sería atroz, digamos, porque te tira la autoestima más abajo. En realidad es sí ver qué cuestiones hay de una que te hace elegir ese perfil de varones. ¿En tu Muchas caso veces hubo desde la violencia? educación que se recibe, sí, el modelo que se mamó, se tomó como natural cierto trato hacia la mujer, cuestiones de violencia de palabra, de acción, que a veces uno las termina naturalizando y son el modelo familiar. Y sin querer después se te filtra en las elecciones de pareja. ¿En tu caso, Andrea? ¿En tu caso? Mi papá jamás le levantó la mano a mi mamá. Qué sé yo sí me portaba bastante mal de chica y... Aunque te portara de más y no se justifica cobraba, que te peguen. pero bueno. Pero ¿a qué edad estamos hablando de cuántos años vos tenías? Y cuando era chica, no... ¿Chiquita? Cuando eras muy chiquita, ¿es lo que recordás desde siempre? Sí, sí, qué sé yo, ¿no? O sea, nosotros somos 8 hermanos, con todos no tuvo el mismo trato, o sea, me le he ido de las manos por ahí en ciertas situaciones, pero bueno, por ahí ¿Estás lo que me justificándolo, dicen Andrea? No, no sé. No, te pregunto porque hay como... No lo justifico, o sea, yo jamás le levantaría la mano a un hijo mío, o sea, jamás lo haría. Sí. Pero bueno, no sé. O sea, Y el trato hacia tu mamá verbal, por ejemplo. O a veces es solo decir, las mujeres son todas unas tontas, qué estúpidas que son, no entienden nada. Ese tipo de cosas que uno las tiene. Mi papá siempre con respecto a mi mamá, siempre el trato fue con mucho respeto. O sea, por ahí era más hacia mí, ¿no? Como que siempre me llevé muy mal con mi papá desde chica y era como que, sí, o sea, él me decía algo y yo lo desafiaba. Y terminaba a veces, sí. Pero por ahí si vos fuiste una chica golpeada por tu papá, a lo mejor es como que se repite la historia al elegir un novio que sea golpeador o violento. Sí, por ahí es verlo normal, ¿no? Un poco. Pero... No es para echarte culpa, sino para que lo puedas revisar en algún espacio, por ejemplo, terapéutico, y puedas decir, bueno, ¿qué es lo que te engancha de esa cosa que después termina siendo una pesadilla, ¿no? De la que es muy difícil salir. De hecho, lo estás haciendo. Es que Lo estás haciendo. obviamente, lo que pasa es que es una realidad. No todas las parejas que
que he tenido tenían el mismo perfil, parecían personas completamente distintas. Por ahí hay algunas que podés llegar a decir porque tienen carácter más fuerte, pero yo he tenido novios muy tranquilos o sea, Andrea, y me enteraba después que no era que yo lo saqué, sino que ha tenido Andrea, que la nunca- exnovia también pasó por la misma nunca es la mujer la situación. que lo saca. No hay ninguna cosa que una mujer haga que justifique que un hombre se ponga violento y te pegue. No importa lo que hayas hecho, aunque hayas sido infiel, te dice, andate de acá, me separo de vos. Pero nada justifica la violencia hacia la mujer. Hay que tener cuidado con eso, porque por lo general las mujeres lo primero que piensan es, y yo lo saco, soy yo la responsable de esto. Y no es cierto.